¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo andamos? Bienvenido nuevamente a Mesa Libre con nuestros flamantes invitados, ¿eh? Buenas tardes, Amado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer nuevamente reunirnos. Y también Beto, bienvenido. Un placer compartir contigo nuevamente. Pedro, asimismo también, un placer. Sí, vamos a reunirnos un poco para debatir en esta mesa libre. Así mismo. ¿Qué tal, Beto? Empezamos por vos, que estás más lejos, ¿eh? Muy bien, gracias. Aquí estamos de nuevo reunidos para ver lo que tenemos, desarrollar el día de hoy, este tema sobre los dones. Así mismo. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido. Todo bien, gracias, Amado. Es un tema bastante importante para la fe y para la iglesia. Es muy cierto. Bueno, algunos desconocen totalmente del tema. Otros lo conocen a media. Otros conocen de esto, pero de una manera absolutamente equivocada. Estamos hablando de los dones del Espíritu. ¿Qué son los dones? Para hacerlo así puntual, de entrada, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de dones espirituales? Hay una serie de preguntas que seguramente van a estar saliendo a lo largo del conversatorio. Sí mismo. Resulta de que la confusión que existe justamente es por el hecho de lo que es las capacidades humanas también que existen, ¿verdad? Mucha gente tiene capacidades humanas, en algunos casos extraordinarias, sin ser cristianos. Y de repente muchos cristianos que tienen también capacidades vienen a hacer las mezclas, las confusiones. Y creo yo que a partir del año 1910 más o menos que empezó todo este movimiento carismático hacia a meterse de vuelta, ¿verdad? Empieza lógicamente un resurgir allí de experiencias y empiezan a querer marcar pautas en base a las experiencias, lógicamente dejando de lado principios de la palabra de Dios o ignorándolos directamente, ¿verdad? Y haciendo toda esa, entiendo yo, como esa mezcla, ¿verdad? Entonces, antes de esas cosas no había ese tipo de manifestaciones, no había ese tipo de discusiones. La gente trabajaba, estudiaba, oraba, predicaba, enseñaba, probablemente ejercitaba sus dones sin que ellos den un énfasis en esa área, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa después en adelante cuando empiezan todos esos movimientos y empiezan a esa énfasis? Empieza una gran confusión, ¿verdad? Como creo que hay un libro que escribió MacArthur, Los Carismáticos, donde habla justamente de toda esa confusión carismática. Y de hecho la iglesia bíblica, digamos así, se vio bastante conmovida porque como ellos son muy entusiastas, muy animados, eufóricos y todo, empezaron a hacer esa confusión de que ahí había la bendición espiritual, ¿verdad? Entonces todo ese movimiento de alguna forma fue invadiendo, infiltrando, fue dando también de alguna forma confusión a muchos hermanos, que tal vez le faltaba un poco de firmeza, profundidad o cosas así, ¿verdad? ¿Se Beto, puede definir lo que es un don espiritual? ¿Se puede decir, bueno, esto es un don espiritual? ¿Qué diferencia hay con un talento? Bueno, desde lo que tengo investigado, por lo menos, la palabra don ya viene con la misma palabra gracia o charis, que es un regalo. Así como su nombre en español lo dice, un don es un regalo. Ahora, si vamos a ir más específicamente de una definición, es una capacitación sobrenatural que solamente se le da a la persona que cree en Jesús como su Salvador y cuando cree en Jesús como su Salvador. No es una cuestión que con el tiempo, digamos, la persona, ahora quiero tener este don, ahora que soy creyente y soy hijo de Dios, Dios me tendría que dar este don porque eso me estaría facilitando, ¿verdad? Entonces, por ahí viene un poco el tema también de la confusión, porque de repente están las manifestaciones y están los principios de los dones. Entonces, ahí es donde entra también esa confusión, ¿verdad? No sé cómo fue en tu época, Beto, en la parte de la Iglesia del Parque, cuando cómo estaba el movimiento aquí en Paraguay, porque en esa época estábamos comenzando de vuelta todo, entonces, si te acuerdas. Sí, no me recuerdo mucho que teníamos problemas con los carismáticos o los pentecostales, era por el año 80. Estaban viniendo ya grupos nuevos de Argentina, pero no, la iglesia en sí no teníamos ese problema, porque enseñábamos lo que eran los dones.
los diferenciábamos con los talentos. Los talentos son las capacidades que todo hombre tiene, que Dios le ha dado, para poder muchas veces reproducir ese mismo don en otras actividades. Ahora, ningún talento tú puedes ejercitar que no conoces. Por ejemplo, si nunca fuiste carpintero, nunca sabrás si fuiste un buen carpintero o no un carpintero. Si nunca jugaste al fútbol, nunca sabrás si eres un buen jugador de fútbol. Ahora, como tú dijiste, la parte de dones espirituales es una acción divina después del nacimiento en la familia de Dios. O sea, a todo creyente o a toda persona que nace en la familia de Dios se le da una característica para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es distinto. Quiere decir que si yo era primero maestro de escuela dominical, bueno, no quiere decir, no de escuela dominical, maestro de escuela, cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador, no necesariamente voy a saber enseñar la Biblia. Puedo enseñar usando ciertas técnicas en la escuela dominical, pero no voy a tener la capacidad de entender, de interpretar, de unir todos los versículos para poder explicar. Es un don que alguien tiene. También hay una variación dentro de ese don de acuerdo a la fe. O sea, todos podemos tener, no todos, pero aquellos que tienen el mismo don, está la diferencia de la fe que cada uno ejercita en ese don. Pero tampoco esa fe es dada, digamos que yo la pongo en práctica o no la pongo en práctica. Esa fe también es dada por Dios. Quiere decir que nunca chocaremos en el ejercicio de los dones, porque los dones crean unidad. Una cosa que a mí me llamó la atención es que en los estudios de dones que yo di en el pasado, una de las cosas que decía lo positivo de un don y lo negativo de un don. Ahora, creciendo y madurando más, yo digo, no puede existir cosas negativas en un don. Todo es positivo y todo es para la unión. Que yo no tenga un brazo no es negativo. O sea, yo sigo trabajando y sigo haciendo las cosas que tengo que hacer. Me traerá dificultad, pero no se puede ver del punto negativo. Gracias que tengo uno. Muchas veces dice, bueno, el evangelista solo se preocupa por la salvación de las almas y no en la educación del conocimiento profundo de la palabra. Bueno, pero eso no es un negativo. Eso es una parte que tú necesitas, como el rompehielo, que va rompiendo el hielo y el de atrás puede venir remando en un bote sin ningún problema. O sea, cada uno tiene un ministerio y no es que el otro don tiene más o menor importancia. Así que ese es uno de los problemas también que se creen. Aparte, como tú dijiste, Humberto, sí, en los dones yo veo una diferencia entre una palabra don, que se usa en Efesios 4:8, que es doma, y es un don dado a los hombres o a ciertos hombres para cumplir ciertas características. Y el caris, que es para la edificación del cuerpo de Cristo en modo general, donde todos los miembros participan, que después será interesante hablar, especialmente de los 5 ministerios, porque ahora no solo tenemos apóstoles y no tenemos profetas, ahora aparecieron los querubines. Sí, los querubines en la iglesia. Y entonces ya estamos cambiando el orden que Dios dio. Claro. Pedro, hace tiempo vos al frente de la iglesia, como anciano, como pastor de la iglesia, y por lo que te conocemos en cuanto a tus características, dónde presidir, dónde administrar. Cuando miras la congregación y tenés que armar una planificación ministerial, una suerte de calendario de actividades ministeriales, reunir al equipo, se siente cuando realmente la gente, vamos a decir, está entusiasmada por dedicarse a que su don espiritual se desarrolle y aporte a la congregación, y cuando es también lo contrario, cuando en el equipo de personas de repente hay gente que dice, bueno, no sabe ni dónde está parada ministerialmente, y a lo mejor tiene que ver con descubrir su don espiritual. ¿Es posible tener esa, diríamos, darnos cuenta de eso, Pedro? Te pregunto un poco en términos
de congregación, de iglesia? Bueno, digamos que es muy compleja la respuesta. Pero voy a tratar de hacer un poco. Si definitivamente la iglesia es un gran rompecabezas. Tenemos un rompecabezas, muchos que tienen todas las cosas. La iglesia se va formando de un rompecabezas, ¿verdad? Entonces, definitivamente una pieza es una pieza importante dentro de la iglesia. Esa pieza tiene una forma y esa forma de esa pieza tiene sus dones, sus talentos, sus características que hacen que la iglesia tenga una figura. Cuando vos tenés un rompecabezas, resulta ser que te trae ya la figura. Entonces vos sabés más o menos a qué le va a parecer esto, ¿verdad? Y para nosotros en la iglesia, la figura está en la palabra de Dios. ¿Cuál es la figura de la iglesia? Así tiene que parecerse. Esta va a ser un poquitito la fotografía de la iglesia, ¿verdad? Luego, entonces, Dios nos manda las piezas. Bueno, hay que armar la figura dentro del rompecabezas. Y finalmente, el problema es cuando a veces algunos quieren sobresalir dentro de esa figura, cuando todas las figuras en realidad son muy especiales. Cada figura es una figura única. Los rompecabezas es única esa figura, no es que todas uno puede poner en otro lado y va a dar igual. No, no es igual. La iglesia es un rompecabezas y ese rompecabezas lo va armando Dios. O sea, Dios lo va armando y nosotros los que estamos en el trabajo, sirviendo al Señor como siervos, ahí al frente de la batalla, nos vamos dando cuenta y vamos poniendo las cosas en su lugar. Nuestros problemas muchas veces pasan cuando hay deseos, cuando hay un deseo que es el deseo, pero no es un don, es un deseo. Por el otro lado, puede que haya ciertos talentos y capacidades que te pueden confundir con que es un don y finalmente capaz también te puede traicionar el sentido del éxito, ¿verdad? Cuando a vos te va bien en algo, decís, wow, yo tengo este don, ¿verdad? Y te puede estar confundiendo porque al final no es así, le estás quitando el lugar a alguien que tiene ese lugar. Así que sí hay mucho entusiasmo por saber los dones, solo que deberíamos hacerlo con mucha humildad, esperando que Dios realmente nos muestre exactamente. Y bueno, y eso vamos a discutirlo seguramente, pero eso se logra a través de que cada uno vaya y practique todos los dones, porque tenga o no tenga un don, uno igual tiene que evangelizar, aunque no sea don de evangelista. Y así sucesivamente les puedo decir de todos los dones, ¿verdad? Así mismo. Hay veces que escuchamos por allí cuando nos cruzamos con algún hermano, ustedes son de los que no creen que tal don todavía está vigente hoy. Vos por si acaso no sos del grupo, los cesacionistas. Ni nosotros sabemos lo que significa esa palabra, pero al hablar un poco de esto, Beto, Humberto, ¿qué podemos decir con respecto a los dones que a lo mejor eran muy propios del primer siglo de la iglesia y que hoy día no precisamente estén, diríamos, o como algunos llaman, o vigentes, o operativos, o funcionando? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, básicamente el cesacionismo y los no cesacionistas, ¿verdad? Son grupos que, términos que la gente lo fue usando simplemente para decir, bueno, los cesacionistas, los que creemos de que la manifestación de dones que había en el primer siglo tenía un propósito específico, ¿verdad? Para que la iglesia pueda ser establecida, pueda tener su testimonio, pueda tener un empuje sobrenatural a un mundo pagano, y que ellos estén manifestando lógicamente de parte del Dios verdadero para demostrar esa confusión que había con los otros dioses, para que puedan entender que el Dios verdadero sí era capaz de hacer milagros, de transformar, de dar vidas. Entonces, lógicamente, esa manifestación fue mucho más importante específicamente en el tiempo, en el periodo de los apóstoles, ¿verdad? Allá por el año 97, 98 más o menos, ya de ahí en adelante no hay evidencia escritural
ni de escritos de los llamados padres de la iglesia, ni nadie que haya habido ese tipo de manifestaciones. Entonces, los que somos cesacionistas creemos de que básicamente hubo un propósito con esa manifestación sobrenatural de los dones, que era justamente dar respaldo, el apoyo para que la iglesia se estableciera, y que después de eso, naturalmente, una vez que ya el testimonio empezó a crecer, a desarrollarse, no había esa necesidad, digamos, a nivel más de masa, ¿verdad? A nivel así como se estaba manifestando en todas partes, porque el libro de los Hechos describe que llevaban las ropas de los enfermos junto a los apóstoles y eran curados, ¿verdad? Pasaba la sombra de ellos y se curaban, o sea, es una cosa extraordinaria. Por otro lado, vos ves la paradoja ahí de que Pablo no le podía ayudar a Timoteo, que estaba enfermo, y Pablo no se podía ayudar a sí mismo, ¿verdad? Epafra, que estaba muy enfermo, Pablo no le pudo sanar. Entonces, son situaciones que se daban, están en la Biblia, están registradas. Los que son los no cesacionistas tienen que demostrar y probar qué pasó en ese silencio que hubo de casi de 19 siglos, como te decía, hasta el año 1910 aproximadamente, cuando empieza de vuelta a ver esa manifestación. Ahora, hay algunas cosas muy interesantes también, que la misma cosa pasa también con la manifestación de los ovnis, o los famosos objetos voladores no identificados, ¿verdad? ¿Por qué asocio con esto? Porque hasta el año 1948 más o menos, la manifestación visible de esos objetos voladores no identificados no pasaba nada, pero se establece Israel en su nación. Parece como que Dios empieza de vuelta a mover todo el esquema, y empieza esa manifestación de ovnis que va en aumento, que había uno cada qué sé yo, semana, cada mes. Ahora hay miles por día. Entonces, está asociado también con los últimos tiempos, creo yo, con este periodo que estamos entrando, esa manifestación de los dones, ¿verdad? Entonces, la guerra aquí en este caso específicamente es los cesacionistas. Nos apoyamos en los principios bíblicos porque no tenemos otra evidencia para decir. Creemos, yo particularmente creo que Dios puede hacer milagros. Claro que puede hacer milagros específicamente sin pedirme autorización de nada, pero no es probable que lo esté haciendo de la misma forma que en el primer siglo, porque ya Él, a través del Espíritu Santo, a través de los creyentes, está haciendo esas manifestaciones también. Y los que son, digamos, no cesacionistas, que han continuado, tienen que probar qué pasó en ese silencio, tanto de evidencias prácticas como también escriturísticas, llamados libros, cosas así, de por qué cesó eso a partir del año 97, 98 hasta 1910. Entonces, de ambos lados va a haber siempre discusiones y diferencias, ¿verdad? Ahora, el argumento para mí pasa un poco por el hecho de que la persona que tanto hace énfasis quiere usar eso como marketing. Y al querer usar como marketing le está ofendiendo a Dios, creo yo particularmente. ¿Por qué? Porque si la persona está diciendo, mira, en mi iglesia hacemos estos milagros, entonces va a decir, bueno, Dios está obrando ahí, y Él te va a decir por lógica que sí. Pero eso es justamente de vuelta un esfuerzo humano con todo su marketing y todo lo demás para que puedan tratar justamente de hacer el atractivo a las personas, ¿verdad? Aquí escuché dos palabras. Por un lado, hablar en lenguas. Bueno, eso se menciona como un don en la Biblia. Por el otro lado, también escuché la palabra milagros. Eso también es un don en la Biblia. Hay una lista de dones específicos de los cuales pudiéramos decir que estos dones estuvieron en funcionamiento durante el primer siglo de la iglesia, y estos dones son los que actualmente están en los creyentes y que sirven para la edificación de la iglesia. ¿Cuáles son esos dones? Bueno, hay una lista que habría que hacerlo así, juntando todos los pasajes, porque aparece en Romanos capítulo 12, versículos 3 en adelante, aparece en 1 Corintios capítulo 12, aparece en Efesios capítulo 4, que Beto usó ahí la palabra dorea, y aparece en 1 de Pedro también. Entonces hay que hacer un cuadro. Claro, ¿tenemos esa lista hoy? ¿Podríamos tener una lista de esos dones o mencionarlos por lo menos, Beto? No sé si hay algo. Sí, creo que podríamos comenzar con Efesios capítulo 4, versículo 8, en donde él dice, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres.
esta que ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también descendió a las profundidades de la tierra, y el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él dio a algunos, ¿ves? Ahí está, los dones que Él deja a los hombres, y dio dones a los hombres, que es la palabra dorea que estábamos hablando. Es algo particular, no es algo general a toda la iglesia. Así que si yo debo comenzar una lista explicando los dones, empiezo por lo que todos cuando vienen a mi iglesia, que son de otras denominaciones, me dice, pastor, ¿usted cree en los 5 ministerios? Entonces estos 5 ministerios encontramos en la lista en Efesios capítulo 4, que él dice, versículo 11, y él dio a algunos, ¿ves? Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Yo esto lo cierro en un círculo especial, capacidad especial que Dios le dio a estos hombres para ejercitar un ministerio donde la iglesia comenzaba, donde era niño todavía la iglesia, hasta que llega a su madurez. Después sí, en la iglesia encontramos los dones también de pastor maestro, de los que enseñan y distintas otras características. Pero especialmente a esto, cuando hablamos de apóstoles, por ejemplo, tenemos que ver, bueno, ¿qué apóstoles? Los que nombró el Señor Jesús, que se agrega a Matías también, y después entra Pablo, que son son 13 apóstoles, cuando hay 12 lugares para juzgar. Personalmente, yo creo que Matías fue elegido fuera de contexto. No esperaron al Espíritu Santo. La experiencia tenía que ser desde el bautismo de Juan hasta la ascensión al cielo. Y varios podrían cumplir esa característica. Pero a todos ellos los llamó el Señor. A Matías no lo llamó el Señor. Y ellos todavía no tenían el Espíritu Santo. Para mí sirve como argumento. Pero el Señor llama directamente a Pablo. Y cuando Él llama a Pablo, por 3 años y medio en el desierto, Él se revela en él, como dice Gálatas, hasta que Cristo fue revelado en mí. Y yo no tuve que consultar con ninguno de los apóstoles. ¿Por qué? Porque yo sabía todo. Por eso cuando vamos a 1 Corintios capítulo 11, dice, yo le doy lo que yo mismo recibí. Digo, pero ¿cómo, Pablo? ¿Tú no estuviste en la cena del Señor? Sí que estuve. El Señor me mostró, yo estuve ahí y yo sé lo que Él dijo. No tengo que preguntarle a Pedro, Juan o a los otros, porque yo estuve ahí. Quiere decir que yo tengo toda la experiencia desde el bautismo hasta la ascensión de Cristo, porque Él se reveló en mí. Este tipo de apóstoles no hay, la palabra apóstol quiere decir mensajero, simple. Ahora, la confusión de apóstoles de la iglesia, que se menciona en otro pasaje, son mensajeros de la iglesia. Y fueron llamados apóstoles algunos que no eran de la categoría de los llamados por Jesús, porque la palabra es mensajero. Entonces tengo que ver si los mensajeros originales que Jesús eligió tenían características especiales, tenían todos los dones, tenían el poder de ejercitar todos los dones con todas sus características. Y como la Iglesia Católica piensa que el Papa puede tomar el puesto de Cristo como sacerdote, bueno, muchos creen que hoy la gente puede ser apóstol con la misma característica de aquellos apóstoles. Pero tenemos un problema. Si los apóstoles primarios que tenían todas las características se repiten en el día de hoy, bueno, entonces ya estamos poniendo otro fundamento. Porque Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y si él puso el fundamento, ya no hay otro fundamento, ahora se edifica encima. Entonces, estos apóstoles pusieron el fundamento. Y habiendo puesto el fundamento, todas esas características que ellos tenían, señales y milagros y curaciones, y Pablo dice, yo hablo más en lengua que todos ustedes. O sea, todas esas características, ciencia, conocimiento, la han ejercitado a full hasta que la escritura fue completa. Porque una vez... Más con el canon, entonces, el cierre del... Correcto. Porque ahí es cuando la iglesia entra en madurez. Entre la caída de lo que era la ley y el crecimiento de la gracia,
Por eso el libro de Hechos no es un libro que nosotros tomamos como punto de referencia para hacer doctrina, porque hay una mezcla entre gracia y ley. Pablo hacía cosas de la ley siendo bajo la gracia. ¿Por qué? Porque todavía no habían recibido la revelación. Dentro de los apóstoles, no todos escribieron. Por ejemplo, no todos recibieron la inspiración para escribir. Lo mismo que los profetas. No todos los profetas son los que recibieron algo para escribir o trajeron algo nuevo que no había. Porque eso es la característica que muchos dan de profeta, no de exhortar, enseñar, redarguir, o de edificación, como dice el pasaje. Entonces no tenemos esa mezcla. Estos 5 ministerios, personalmente, creo que fueron establecidos en el primer tiempo para mostrar que la palabra de Dios venía del cielo, que esta revelación venía de Dios y no era hecho por los hombres. Ahora, ya después todos edifican sobre una base ya mostrada. Por eso yo comienzo por ahí, que estos dones, en cierto modo, que Dios le dio a estos apóstoles, no son reproducidos. Solo que tú dijiste algo, Humberto, viene a mi memoria los montanos en el 300 años después de Cristo, claro, que ellos también empezaron a hablar en lenguas y empezaron a llamarse apóstoles, que eran en Europa, creo que eran por Francia, por ahí, por los límites, pero después desapareció, porque ellos también quisieron llamar todos los dones antiguos al presente. Y Pablo dice, cuando yo era niño, jugaba como cosas de niño, pero después, cuando yo crecí, dejé las cosas de niño. Y yo creo que está en este contexto de el principio, no en el concepto de niño, pero es un ejemplo diciendo, al principio yo necesitaba ciertos juguetes o ciertas manifestaciones que hoy no las necesitamos, porque ya no es más por fe, ahora es por vista. ¿Es posible que un creyente sentado en la iglesia, convertido, aceptado a Cristo hace cuestión de 2 o 3 meses, y él observa todo el panorama de los ministerios en la iglesia, y el Espíritu Santo pone en su corazón el deseo de hacer la voluntad de Dios en el sentido de dedicarse al ministerio, trabajar, y de repente diga, ¿por dónde empiezo yo para saber qué don espiritual tengo? ¿Es posible tener una guía para esto, Pedro? ¿Cómo un creyente podría comenzar a investigar? Pues, en segundo lugar, ¿es investigable esto? ¿Es posible que un creyente pueda seguir unos pasos para saber qué don realmente Dios le ha dado? ¿Qué decís, Pedro? Bueno, sí, definitivamente uno puede investigar los dones. Primero que nada, la Biblia, sobre todo los dones que son los que están vigentes. Después tendríamos que hablar por lo menos de algunos de ellos. Uno tiene que decir, bueno, ¿cómo yo sé si tengo don de evangelista? Salí a evangelizar. ¿Cómo yo sé que tengo dones de servicio? Agarrar una escoba y comenzar a barrer, ¿verdad? Y que eso no te moleste y que definitivamente surja. Porque servir no es una cuestión luego de dones para empezar, ¿eh? Servir es una de las cosas que el Señor dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y el Señor ya nos deja el ejemplo para que sigamos su pisada. Así que ese don también debería ser así. Y la Biblia nos habla de que tenemos que hacer discípulos, enseñándole todas las cosas. Entonces definitivamente tenemos que practicar el enseñar. Si tengo dones de maestro o no lo tengo, da igual, tengo que enseñar. Eso dice la palabra de Dios. Lo mismo la palabra de Dios dice que tenemos que alentarnos unos a otros. Y por ejemplo, a mí me pasó mucho y animo mucho a la gente de la adoración y de la alabanza que trabajan en la música. En realidad la adoración y la alabanza mezcla todo eso, pero bueno, que trabajan en la música. Los que trabajan en la música... Sería un lindo tema para la próxima, Es un libro buenísimo tema. Muchos se van a poner la oreja. Los que trabajan con la música, de alguna manera, con una alabanza,
que dicen que Jesús es mi Señor, o que dice que Él es aquel que íbamos exhortando a la congregación, que somos un pueblo que fuimos escogidos, cualquiera de las canciones, los himnos de antes, firmes y adelantes, huestes de la fe, nos alienta, ¿verdad? Y si vos pensás desde la alabanza, desde eso, ya nos sentimos alentados por eso. Y bueno, y uno dice, bueno, ¿dónde está el don de exhortación? No, todos tenemos que alentarnos los unos a los otros. Imagínate que es lo que dice también en Primera Tesalonicenses cuando habla del rapto, dice alentarnos los unos a los otros, ¿eh? Y tenemos que alentarnos, es decir, uno tiene que hacer todo esto y poco a poco se va dando cuenta exactamente cuál es la pieza en la cual uno tiene, primero que nada, tiene el deseo, busca eso. Segundo que nada, se manifiesta una capacidad, ¿verdad? Específica en la persona. Y después uno va viendo que eso va dando resultados. En mi caso, yo comencé hablando de Cristo. Iba a una plaza, la Plaza Uruguaya, predicaba el Evangelio y poco a poco yo veía que ese deseo no salía de mí, que Dios me daba una capacidad para hacerlo y que finalmente yo tenía éxito en eso. Entonces yo terminé diciendo definitivamente el don de evangelista es mío. Excelente. Y bueno, hasta hoy eso sigue siendo un entrenamiento de siempre, ¿verdad? Así mismo. Bien, lo que hemos escuchado aquí con Pedro es un poco, diríamos que es posible explorar personalmente hasta el punto de poder detectar cuál es el don espiritual que el Señor puso en nuestras vidas para poder servirle mucho mejor. Entonces, yo creo que aquí, al llegar a este punto de la conversación, tenemos clara la situación de que hubo dones que el Señor utilizó durante el tiempo del inicio de la iglesia, como diría alguien, dones fundantes, que fueron el fundamento para que la iglesia de Cristo comience a, diríamos, se planten los cimientos para la iglesia primitiva. Y a partir de allí, con relación al canon de la Biblia, una vez revelado la totalidad y cerrado el canon, esos dones prácticamente quedaron ya sin uso. Ahora, sería muy lindo en esta última parte del programa abordar un poco el tema de la espiritualidad del creyente y sus dones espirituales. Porque aquí se pueden, creo, ustedes me dirán a ver qué opinan. Por un lado, el don es espiritual, en el sentido de relacionado con el Espíritu Santo, pero también es espiritual relacionado con la vida espiritual del creyente. ¿Qué podemos hablar al respecto? Los dones espirituales en el creyente vinculado con su estado espiritual. ¿Afecta? ¿No afecta? ¿Hasta qué punto afecta? De hecho, sí, ve, habla. De hecho, la manifestación de esos dones está relacionado lógicamente y directamente con la espiritualidad del creyente, porque la Biblia dice no apaguéis al espíritu, ¿verdad? O sea, de alguna forma, no contristéis al espíritu, no apaguéis el espíritu, está relacionado justamente con que, si nosotros miramos en el Antiguo Testamento la actitud de Sansón, por ejemplo, ¿verdad? El tipo estuvo jugando con el pecado, cuando Dalila él le cortó el pelo, o sea, le hizo cortar el cabello, todo, él se levantó creyendo que iba a tener fuerza nuevamente y dice, y no se había dado cuenta que el Espíritu Santo se había separado de él. Entonces, muchas veces el creyente que está jugando con el pecado, vamos a suponer así como el caso de Pedro, tenía la práctica, dice, todos los domingos era que se iban a la Plaza Uruguaya, ¿verdad? Sábado. Todos los sábados se iban allá, era una costumbre, pero durante la semana hubo algún problema por ahí, qué sé yo, algún pecado, pero él se va, o sea, la persona se va normalmente como si, bueno, es parte de su costumbre, ¿verdad?
y pueda hasta estar hablando de la palabra de Dios. Estas personas se pueden convertir inclusive, ¿verdad? Estamos hablando un poco del don de evangelismo, pero eso no significa de que eso sea realmente una acción directa del don del Espíritu Santo a través de esa persona. O sea, Dios en su gracia lo hace, pero ocurren esas situaciones así que la persona puede estar justamente ahora, ¿qué es lo que pasa? En lo que conozco, por lo menos de la palabra de Dios, creo de que en ese sentido, ¿qué es lo que pierde la persona? Pierde premios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él está usando de algo que le pertenece a Dios, pero al final de cuentas usando para su propia capacidad, su propia obra, su propia gloria, y ahí él pierde directamente su premio de lo que el Señor le tiene para él. Pero la obra y la gloria igual se la lleva al Señor. O sea, eso no es problema por ese lado. Ahora, ¿está relacionado? Sí, está relacionado directamente. Pero estuve hablando hace rato un poco sobre el tema de, bueno, yo fui, evangelizaba. Los mandamientos de la palabra de Dios no están ahí por casualidad. Están justamente para que el creyente trabaje, para que el creyente sirva, para que el creyente predique, para que el creyente disipule y así sucesivamente. Y la acción del Espíritu Santo ahí en ese momento del creyente que está en obediencia se va a manifestar lógicamente en aquella área más específica sobre la cual él fue capacitado. Y si es para evangelizar, como está diciendo Pedro, va a agarrar un gozo, un gusto extraordinario y va a haber también de ese lado el fruto que él está viendo que está ocurriendo. ¿Verdad? Beto, ¿ibas a hablar? Sí, yo pienso que el don del espiritual, los dones espirituales pueden ser, ¿cómo se dicen? Plagiados. ¿Cuál es la otra Imitados. palabra? Imitados. Porque tenemos la iglesia de Corinto que tenía todos los dones. Falsificados seguramente, ¿verdad? Falsificados. Era la iglesia de Corintos practicaba todos los dones, pero era una iglesia carnal, por ejemplo. Pablo no le niega que no tenían los dones. Le está diciendo que lo está usando en un modo errado, que están confundidos en el modo que lo están usando. El otro tema es el 1 Corintios 13. Si hablar en lenguas angelicales y no tengo amor, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento y tuviera la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregaré mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor. Yo veo una relación entre el ejercicio del don y el amor, de acuerdo a 1 Corintios 13. Quiere decir que una persona tiene que amar al Señor y tiene que servir al Señor. Uno de los problemas mayores con los dones es que todo el mundo tiene don de servicio. Bueno, el creyente es un siervo y si es un siervo tiene que estar en el servicio. Yo me encuentro, y quizás ustedes me lo pueden aclarar, si son dones espirituales para un objetivo espiritual, quiere decir fortificación del alma, del espíritu, salvación, crecimiento. El barrer con una escoba o trabajar, eso no es un don espiritual. El don espiritual tiene que estar atado a una acción espiritual. Tiene que ser como resultado. Entonces, cuando nosotros hablamos del servicio, porque yo le pregunto a veces a las mujeres qué don tienen, la mayoría tiene el don de servicio. Y digo, no, aquí hay un problema, hay una mala interpretación. No es el hecho de llevarle un vaso de agua, de traer, de llevar. Para mí, eso es un servicio que todos tenemos que hacer. Pero cuando hablamos de un servicio, el de servir, yo creo que tiene que estar sujeto a un valor espiritual, no a un valor simplemente físico o simplemente de ayuda. Porque tú ves que la mayoría de todos los dones son de hablar, de confortar, de instruir, de traer palabra, de ayudar, y el de servir es el único que tiene una acción física primariamente. Entonces, yo creo que se tiene que seguir hablando de este tema de los dones, pero el amor es muy importante. La falsedad de los dones, la búsqueda de los dones, Pablo dice, pero prefiero que todos profeticen. Entonces, si es un don y yo no tengo el de profetizar, ¿por qué tengo que profetizar?
Bueno, porque ahí usa lo que la palabra dice, exhortar, redarguir, reprender, toda la palabra es útil. Y eso es lo que está llamando el don de profecía. Así que hay muchos cabos sueltos que hay que estar uniendo para saber qué realmente son los dones y cómo ejercitarlos en un modo adecuado. Pienso que uno de los métodos es probando, haciendo distintos ministerios que determina qué es el que haces con gozo, qué es el que eres efectivo porque Dios te está usando en ese medio. Pedro. Sí, no, además tenés que mantener el principio familiar, ¿verdad? Porque la iglesia es una familia y los dones son para la iglesia y eso también es importante recalcar, ¿verdad? Que bueno, nosotros un poco decimos, tengo estos dones, pero yo tengo el don del Espíritu Santo de, no sé, de enseñar y soy profesor de la universidad, pero no me voy nomás a la iglesia, no me voy nomás a la iglesia. Bueno, entonces, pequeño detalle, ¿verdad? Pequeño detalle. Hay un principio familiar detrás. O sea, hay un principio en donde la familia de Dios tiene que ser, digamos, fortalecida, pero también hay un principio en donde tiene que mantenerse la unidad, ¿verdad? Porque los dones, todos son recibidos por la obra de la gracia de Dios. Así que no es algo que, digamos, vos aportás porque de repente, no sé, tenés algo especial, ¿verdad? Sino que lo recibimos por la gracia de Dios, lo recibimos por Él, ¿verdad? Y tenemos que dentro de eso, en esa unidad familiar, permitir también, porque hay, la Biblia habla que hay diversidad de dones, ¿eh? Y hay que permitir también la diversidad, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, estamos hablando de los dones que están vigentes, pero la diversidad es importante dentro de ese principio de unidad que tiene que tener la familia de Dios. Eso nomás quería agregar. Un creyente que de repente hace cuentas, hace memoria y dice, qué bárbaro. El año pasado yo estaba trabajando a full en el ministerio, haciendo esto, y ahora hago una introspección, un análisis y digo, qué bárbaro. Ni el 50% de lo que hacía. ¿Tiene el derecho él o la obligación de decir, sí, posiblemente haya cosas en mi vida que me está frenando y eso hace que mi don espiritual no sea efectivo para bendecir y para ayudar en la edificación de la iglesia? ¿Este tipo de análisis es posible o es sugerible que haga un verdadero creyente cuando se encuentra en esta situación? Puede que alguien que esté viendo el conversatorio se pregunte de repente este tipo de cosas. ¿Qué decimos? Bueno, Pablo, él tenía todos los dones, pero cuando habla de Timoteo, él le pide ciertas cosas que haga. Por ejemplo, no te olvides de evangelizar. Quiere decir que él dejó de hacer algo que tenía que hacer. En la enseñanza, él le da instrucciones. Timoteo era una persona tímida y él está diciendo, mira, ejercita el don que está en ti y le recuerda lo que tiene que hacer en varias oportunidades. Ahora, porque él exhortaba, no quiere decir que él tenía el don de exhortar, que porque él enseñaba no quería decir que tenía el don de enseñar, porque él evangelizaba no quería decir que tenía el don de evangelizar. Yo creo que los dones es una mezcla, es como cuando tú tienes los 4 colores básicos y de ahí haces toda una mezcla y salen un montón de distintos colores. El que ejercita el don no tiene un solo don, o sea, tiene uno que guía, pero puede manifestarse en distintos modos. Y si tú dices, bueno, Timoteo tenía solo un don. No, porque tú lo ves que Pablo le está diciendo que haga esto y aquello y tercero y cuarto, y son todos dones que tiene que estar ejercitando. Así que yo creo que en ese cuadrado, en ese colores básicos, yo tengo que encontrar, Dios me da un color especial, que es la guía, pero continúa a ver los otros dones por detrás. Y en la experiencia, en la práctica. Es como un don predominante. Sí.
Humberto, si alguien te dice, el don de discernimiento existe, mi querido hermano, ¿qué le dirías? ¿Y qué le diría? Que sí, yo no soy quien para prohibir en ese caso, pero le diría a él qué quieres decir con eso, qué significa realmente el discernimiento de espíritu, ¿verdad? Porque Primera de Juan capítulo 4 me dice, probar los espíritus si son de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, por eso que causa tanta confusión el tema de los dones, porque parece ser como estaba diciendo Beto, cabos sueltos se quedan allí, pero en otras cosas son tan claras, son tan prácticas, ¿verdad? Por eso es que crea justamente, o la tendencia es crear esa confusión. Y si nosotros salimos fuera del canon de la palabra de Dios, lógicamente ya vamos a un territorio de cualquier cosa y entramos en el campo espiritual. Ahora, en el campo espiritual, ¿quién te dice que no puede haber demonios ahí lanzando también en el medio de todo ese paquete? Como Pablo dice en 2 Corintios 11, ¿verdad? De que dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos estén siendo extraviados de vuestra sincera fidelidad a Cristo. O sea, los sentidos, ¿qué es? Aquello que nos lleva a percibir el mundo exterior y que vemos ciertas manifestaciones. Pero si vemos esas manifestaciones, ¿dónde viene la problemática de que esta persona que está hablando en lenguas, ¿verdad? De repente empezó a hablar en lengua, pero ¿es una lengua espiritual? ¿Es una lengua angelical, como ellos dicen? ¿O es un idioma realmente que lo estamos entendiendo? O sea, yo creo que ahí hay justamente aquello que en Pablo, 1 Corintios capítulo 14, dice justamente de que la cuestión del estar hablando en lenguas es un tema que entra en el campo justamente de estar divagando, estar yéndose para cualquier lado, ¿verdad? Y él pone esas reglas específicamente sobre el tema de hablar en lenguas, que no sé por qué, pero en la lista de los dones, el último de los dones es lenguas, pero la gente lo coloca como si fuese la gran manifestación de lo que es una demostración de espiritualidad de la persona, ¿verdad? Hemos escuchado muchas veces cuando la gente dice, qué bárbaro, conversar con ese hermano o con esa hermana en una línea te da una definición impresionante. No una definición teológica, sino que tiene un discernimiento increíble. En 2 palabras te dio la radiografía. Entonces, cuando hice esa pregunta, lo hice con una intención. ¿No será que esa dimensión del don de discernimiento, como se ejercitó en el primer siglo de la iglesia, y que tal vez esté relacionado con el cierre del canon que mencionó Beto y con las cosas especiales que sucedían en el primer siglo, ya no sea precisamente la manera del discernimiento que hoy en día lo podemos ejercitar? Pregunto, ¿qué opinan? Beto. Yo pienso que el discernimiento, como tú decías, es más relacionado con los espíritus, porque en la revelación de la palabra nosotros teníamos la inspiración y tenemos el otro término que es iluminación. Entonces, que nosotros somos más iluminados al final de los tiempos, sin duda. No tenemos una revelación nueva, pero tenemos más luz sobre la revelación pasada. El discernimiento en sí está colocado exactamente con la actividad demoníaca que estaba en aquel periodo. Pedro detectó enseguida que el que se había convertido quería comprarle el Espíritu Santo, no había entendido nada y le dijo, no, tú estás fuera, estás en hiel de amargura. Esos son, pienso yo, discernimiento del Espíritu. Que tú dices, ¿alguien lo puede tener? Bueno, cuando tú más conoces la verdad, más identifica lo falso. Una vez dijo, ¿cómo conoces? ¿Qué estudio tenés que hacer para conocer un billete falso? Y bueno, la respuesta es conocer bien lo que es el billete correcto. Entonces vas a identificar enseguida el que es falso. Y yo pienso que ese tipo de espíritu, no en la dimensión que estaba antes con la acción de los demonios, pero sigue estando vigente en cierta medida en todos los creyentes para saber quién entra o quién no entra. Por ejemplo, estando yo en España, en la iglesia, entra 3 personas
y empiezan a hablar y a hacer preguntas después que yo termine de predicar, y automáticamente vi que esa persona estaba queriéndome llevar a un terreno, obviamente, de pentecostalismo, de una cierta línea muy estricta, muy dogmática. Y bueno, yo salté, los ataqué directamente y les corté la palabra. Los miembros vinieron y me dijeron que estuve fuerte, que fue mal, que tenía que haberlo escuchado. Digo, no, porque ellos te llevan a esto, a esto, a esto, a esto, a esto y terminan esto. Bueno, después descubrieron ellos toda esa verdad que en el momento yo le había cortado. Tú me dices, yo tengo discernimiento del Espíritu. No lo sé, pero cuando surgen ciertas cosas, el Espíritu te dice, no, eso no está, córtalo, termínalo. Y eso puede ser en distintas áreas de la vida. Pedro, como anciano de la iglesia, como alguien que está en medio de la congregación, ¿cuál es tu fotografía ideal de los dones espirituales en la congregación? ¿Tendrías vos así como, cómo me gustaría que ver esta fotografía como el ideal de una congregación? ¿Qué fotografía ves, Pedro? Bueno, definitivamente la iglesia necesita necesita todos los dones. O sea, lo ideal es ver a toda la iglesia con todos los dones, ¿verdad? Pero una iglesia que no tenga gente con dones evangelistas, ya tenemos problemas, porque definitivamente no vamos a salir. Debería toda la iglesia evangelizar, pero los dones evangelistas como que le apoyan, le fortalecen. Las iglesias deben tener también hombres que tengan dones de presidir, porque ayuda mucho a poder dibujar un poco el avance de la obra del Señor. Necesitamos gente con dones de exhortación para poder alentar a la gente que está mal, que está desanimada y que pasa por momentos difíciles, y alentar a la iglesia a poder obedecer la palabra de Dios. Y por otro lado, necesitamos gente con dones de maestro para poder corregir lo que se desvía, ¿verdad? Entonces, definitivamente, la iglesia necesita sí o sí esto. El servicio es muy importante, pero como decía Beto hace un minuto, la mayoría de la gente dice que tiene dones de servicio, ¿verdad? Es importante la gente, o sea, todos los dones son importantes. Si vos me preguntás cuál va a ser la fotografía, mi fotografía sería ese rompecabezas que el Señor hizo y tratar de componerlo tal como es realmente y que cada uno lo haga. Es como el cubo de Rubik, ¿verdad? Que uno hace crack, 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 ¿verdad? Y uno realmente va haciendo hasta que las piezas quedan todas encajadas en un solo lugar, ¿verdad? Siempre está girando en torno a algo, en torno a Dios, en torno a Cristo, en torno a la palabra de Dios. Él es el que es el centro de la iglesia. Uno va poniendo la forma hasta que finalmente todos los lados del cubo finalmente forman parte, digamos, de aquel diseño que tiene el Señor. Y entonces el diseño es completo cuando los dones del Espíritu Santo están completos también en la iglesia. Y de hecho nosotros tenemos que estar siempre alentando a los miembros a que ellos estén buscando esos dones, descubriendo los dones, animándose a poder practicar los dones, finalmente disfrutando los dones del Espíritu Santo. Por lo menos esa es mi percepción, ¿verdad? Seguramente una señorita o una señora estará viendo el video y dice, bueno, son 4 varones que hablan de los dones espirituales y que los hombres de la iglesia necesitan descubrir sus dones. ¿Hay dones para mujeres y dones para varones o no? Yo creo que todos los dones los pueden ejercitar en su dimensión todos los creyentes dentro de la iglesia. Porque cuando entramos con este tema, tenemos que ir a otro tema. ¿Cuál es la función de la mujer dentro de la iglesia? La palabra no vino a través de ellos, no fue dado, no hay profecías escritas de mujer, o sea, no hay liderazgo de mujer. Hay una serie de cosas fuera del caso de la jueza, pero cuando tuvo que armar el ejército, puso un hombre para poner a dirigir todo eso, y la falta de hombres a veces genera ese problema. Pero no hay
mensaje de Dios directo de una mujer hacia una revelación. El canto que hizo María, o vemos otras mujeres que aparecen, simplemente glorifican y lodan al Señor, o el Magnificat que hizo María. Por eso yo creo que tenemos que hacer un estudio de cuál es la posición. ¿Puede ser pastora la mujer? ¿Puede la mujer predicar en la iglesia, enseñar doctrina en la iglesia? Ahí entramos. Ahora, la mujer puede tener el don de enseñanza, pero mismo lo dice, que las mujeres ancianas enseñan a las mujeres jóvenes. O sea, ella ya le está dando un límite, una posición. Pero hoy, por causa de los 5 ministerios, por causa que todo, el hombre, la mujer sin la mujer, y las mujeres sin el hombre, bueno, en Cristo no hay ni sexo masculino ni femenino, porque todos son espíritus para con Dios. Pero en la tierra hay diferencias y hay posiciones y hay motivos de creación también. La mujer fue creada por causa del hombre. Esto es un concepto machismo. Es un concepto diciendo, bueno, si Dios dijo esto, ¿por qué yo tengo que desobedecer? ¿Por qué tengo que rebelarme contra eso? Respondiendo, sí, los dones están para todos, pero en distintos niveles. Humberto. Bien. Sí, básicamente concuerdo con lo que Beto está mencionando y creo que es un tema que tenemos que apuntarlo para desarrollarlo porque es un tema muy interesante después de todo lo que está avanzando también, ¿verdad? El tema del pastorado de las mujeres y cosas así. Una vez he visto algo que decía, dame una base bíblica para decir que hay pastoras. Y usaron el caso de Ruth, que dice que Ruth era pastora, ¿verdad? A ver un poquito, Ruth, Lea y Raquel era pastora, ¿verdad? Raquel era pastora, y dice eso en Génesis, y Raquel era pastora. Entonces usan eso como argumento bíblico para decir, ahí hay una pastora, ¿verdad? El caso que mencionó Beto de Débora en Jueces, es interesante, pero en el capítulo 11 de Hebreos no figura el nombre de ella. ¿Entienden? O sea, hay una razón específica, sí, porque Dios colocó un orden y una jerarquía en la creación de él. Y ese orden y jerarquía se vio lógicamente truncada después cuando entró el tema del pecado, pero vemos de vuelta en 1 Corintios capítulo 11, donde de vuelta viene a establecer el criterio de lo que Dios estableció en su creación, que es un orden que Dios estableció con una razón, ¿verdad? También tenemos pasaje con 1 Timoteo 2, por eso dije un tema muy interesante. Ahora, ¿pueden recibir las mujeres dones? Claro que sí, desde que reciben a Jesús como Salvador, automáticamente cuando creyeron en Jesús como Salvador, viene el paquete, digamos así, como usamos el término de SIP, ¿verdad? Viene todo el paquete completo, el bautismo, vienen los dones, viene todo en ese momento. Ahora, ¿qué tiene que hacer la persona? Y para eso se hace justamente el discipulado, la enseñanza, y en el proceso del discipulado y la enseñanza, la persona va viendo qué cosas esa persona está siendo usada por Dios para el trabajo y ve los resultados de eso, ¿verdad? Entonces por ahí se ve ahora, ¿de qué me sirve, por ejemplo, a mí decir, yo tengo, por ejemplo, qué sé yo, el don de exhortación, por así decirlo, ¿verdad? Entonces yo diría, bueno, igual yo tengo que evangelizar, igual tengo que enseñar, igual tengo que ser discipulado, pero podría ser más específico en el área de exhortación, ¿verdad? Entonces para hacer consejería, para hacer algunas cosas más, aconsejamiento, ¿verdad? Algunas cosas más personales con la persona, ¿verdad? Entonces, más sería la especificación allí que sería, pero de que los mandamientos bíblicos están para todos, es para todos, ¿verdad? Qué interesante eso que tocaste allí, Humberto, y esto ya es un poco para redondear el tema, porque le vamos a dar a Beto que nos dé 1 minutito y medio como para cerrar nuestra mesa libre en esta ocasión. Pero aquí quiero apuntar un poco a Pedro. Pedro, ¿cuántas veces conversamos sobre el tema del discipulado relacionado con el descubrimiento y el ejercicio de los dones espirituales, verdad? Sí, no, ese es un factor clave para los que discipulan también, ¿verdad? Porque en la medida que vos vas hablando con ellos, le invitas a salir a evangelizar contigo, le invitas a comenzar con otro, un estudio bíblico, entonces vos estás reproduciendo. A partir de allí, en ese afán de trabajar, ¿verdad? En la vida de esa persona que está creciendo,
vos vas descubriendo con él sus dones espirituales. Vos en ese momento le vas dando, digamos, algunos tips que va mostrando exactamente cuáles son las manifestaciones y cómo él disfruta después de ver cómo realmente Dios está usando su vida en aquellas cosas en las cuales él tiene un interés especial que viene del Señor, ¿verdad? Porque los dones vienen del Señor, ¿verdad? Eso es lo que me preguntaste, creo. Así mismo, así mismo. Bueno, yo de mi parte, muchísimas gracias por estar nuevamente en Mesa Libre. Gracias también, Humberto. Y dejamos este último minutito con Beto para un redondeo de reflexión sobre este tema de los dones espirituales, Beto. ¿Te parece bien? Sí, sí. Muy bien. Lo que hemos hablado es que el don es recibido cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Con el talento natural o dones naturales es con lo que nosotros nacemos y podemos desarrollarlos. No es que con el don espiritual tú puedes pedir qué don quieres. Dios te lo da y dentro de ese popurrí de actividades que tú tienes, hay uno que es punta, hay uno que te lleva la guía. Como estuvimos hablando y Pedro también lo mencionó, los dones crean unidad, no crean diversidad. En Corintios creaba guerra, creaba partidismo, pero en la Biblia dice que no, es para unir, para edificar, para crecer. Así que yo necesito a cada uno de ustedes para que yo pueda mejorar. Yo puedo hacer evangelismo, pero yo puedo aprender a hacerlo mejor evangelista con alguien que tiene ese don particularmente. Yo puedo enseñar, pero yo puedo mejorar mi enseñanza con otros que tienen ese don. El don es particular. Dios te quiere usar. El hecho que tú no lo uses, estás diciendo, bueno, no me interesa la iglesia, no me interesa el cuerpo de Cristo. Ese es el modo por lo que nosotros nos reunimos. No es que nos reunimos en una iglesia para escuchar un sermón e irnos. Es para ejercitar nuestros dones dentro de la iglesia y dentro de, vamos a decir, cuando la iglesia no se junta, sino que está esparcida, ahí también tiene que ejercitar unos con otros, llevando, ayudando, exhortando, evangelizando. Somos testigos del Señor. Así que el testigo no tiene que tener un don evangelístico, ya tiene que ser testigo y hablarle a los otros, quitarlos del infierno. ¿Por qué? Porque es una eternidad en el infierno, no es un chiste. Jesús mismo habla, fue el que más habló de todos sobre el infierno. Casi el 70% de las escrituras del infierno la tenemos con el Señor Jesucristo, porque Él conoce, Él sabe lo que es. Así que yo tengo que usar esos dones para edificar la iglesia de Cristo, pero también para ganar almas para Cristo, porque creo que hay una asociación doble, ya que fuimos llamados a ser testigos, y eso fue, recibimos poder de ser hijos de Dios y ser testigos de la palabra de Dios. Así que si tú no ejercitas el don, tú estás despreciando la palabra, estás desobedeciendo a Dios y no estás dando la parte que te corresponde para que otros puedan crecer. Así que ejercita el don y si no lo conoces, como hemos estado conversando, comienza a practicar, comienza a amar al Señor. Porque, ves, tú puedes tener los dones y ejercitar los dones y no amar. Falta amor. ¿Y el amor a quién es? ¿A tu prójimo? No, porque en un sentido lo estás demostrando al darle esa función. Él dice, no estás amando a Dios. Ejercitas un don sin amar a Dios. Y entonces, címbalo que retiñe, no sirve para nada. No llega a ningún objetivo. El don, Dios nos lo dio para usarlo y ser efectivo dentro de la iglesia, para edificación del cuerpo de Cristo. Humberto, creo que no faltó ni sobró nada. No, fue buenísimo realmente y poder aclarar algunas ideas, escuchar por encima de todas las cosas de aquellas cosas prácticas que nosotros necesitamos, así como el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y tomar mucho cuidado por lo que estamos hablando de las confusiones que pueden venir, de las seducciones y de las tentaciones que vienen detrás de esto, porque el marketing también va tomando, digamos, mucha fuerza en las iglesias y la gente cree que a través de eso está haciendo la obra de Dios cuando en realidad puede estar totalmente equivocado, ¿verdad?
Así que muy oportuno. Beto, Pedro, realmente un placer compartir con ustedes nuevamente y esperamos Dios mediante volver a encontrarnos en algún momento. Tenemos ya un tema ahí pendiente que estaremos compartiendo. Gracias. Igualmente para ustedes. Saludos para Cristal. Serán dados. Gracias, Pedro. Saludo a la familia también. Gracias, Beto. Nos vemos. Un abrazo. Bueno, chao, chao, hasta luego.